sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Estamos llevando como matrimonio el culto familiar. Recordemos, hermanos, que nuestros amados están expuestos al peligro y debemos, hermano, de buscar una protección divina a través de la oración. Queremos invitarte en este día a unirnos en oración, a suplicar al Señor que Dios de gracia en cada necesidad que se vive en el hogar, Dios de gracia en ese ruego y en esa súplica. Para eso tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo para que podamos elevar esa oración y el Espíritu Santo sea el que transforme oraciones y las lleve al trono de la gracia, suplicando su intervención divina. Para eso, Sergio, tenemos que pedir en oración que lo que se va a testificar en este día es porque Dios desea que cada uno de nosotros cumplamos con lo que Dios demanda en nuestro hogar. Vamos a hacer la oración. ¿Deseas unirte en este momento a poner tu familia, a tus hijos, tus nietos, tu matrimonio? Unámonos en este momento a la oración. Vamos a orar en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Eres digno, Hijo de Dios, de recibir adoración, gloria y alabanza por la eternidad. Y rogamos ante todo, Señor, la presencia sagrada de tu Santo Espíritu. Da gracia, Hijo de Dios, en esta oración que se eleva. Te agradecemos, Señor, porque no nos has dejado solos, nos dejaste el consuelo, nos dejaste la revelación, nos dejaste la convicción. A través, Señor mío, de elevar nuestras súplicas, el Espíritu Santo es el que da gracia en la oración. Suplico ante todo, Señor mío, que nos perdones. Perdona la indiferencia, Señor mío, porque hay cosas que desagradan, Señor, y las seguimos haciendo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades y danos luz y claridad de mente para que como padres, para que como esposos, abuelos, seamos ejemplo para nuestros hijos. Hacemos oraciones por el matrimonio y ruego por esas lágrimas que se elevan en silencio, en tristeza y en dolor de ese padre, de esa madre, de ese hogar y de ese matrimonio que está roto. Te pido que intervengas, Hijo de Dios, y que des gracia en el arrepentimiento y en la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Estamos llevando en este día la familia y suplicamos al Señor que Dios dé gracia en esta reflexión que se lleva a través del Salmo 139, 23 y 24.
Aquí el Señor nos habla, hermanos, de lo que se va a testificar en este día está basado en su palabra. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estamos llevando la reflexión que se dará, hermanos, pedir al Señor que esta oración que elevamos a través del Salmo, hermanos, Dios de gracia, dice el Señor: examíname. Debemos de examinarnos cada día, hermanos, para que Dios de gracia, en lo que se va a testificar en este día, los pensamientos nos delatan. Eso Dios va a hablar a través, hermano, de lo que muchas veces se piensa. Pensamos que son correctas las cosas, cuando en esos pensamientos no está la voluntad de Dios. Pidamos su bendición para la reflexión, para el matrimonio, culto familiar. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña, es la que nos instruye, es la que nos exhorta, es la que nos redarguye. La palabra de Dios, hermanos, es el fundamento de nuestra fe, porque el carácter de Dios, que es amor, se refleja a través de todo su registro bíblico. Y por lo tanto, hermanos, para que nosotros podamos vivir una vida en armonía entre la voluntad divina y la voluntad que emana del corazón del hombre, deben de estar perfectamente en simetría entre lo que dice Dios y lo que hace el hombre. Muchas veces, hermanos, nuestros propios pensamientos nos delatan, porque hacemos cosas que no debemos de hacer. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y todo por albergar el pensamiento que es arrebatado del corazón del hombre para satisfacer un deseo o para satisfacer un momento de deleite que es pasajero y que nos hacen caer en pecado. Por eso el hombre es lo que él piensa. Pero para poder someternos al pensamiento de Dios, debemos de conocer cuál es el pensamiento de Dios. Y por eso, hermanos, vamos a considerar este tema, que los pensamientos nos delatan. El Señor otorgó en su misericordia al hombre facultades. Nosotros, hermanos, somos seres inteligentes porque aprendemos. Somos seres con libre albedrío porque decidimos. Pero también el Señor nos otorgó el razonamiento. El razonamiento, hermanos, porque pensamos. Por eso somos seres racionales, porque somos seres pensantes. Ahora bien, si nosotros usamos estas facultades de una manera correcta, como la palabra de Dios lo manda, nuestros pensamientos que emanan de nuestro corazón serán puros y nobles. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios y porque ese es el carácter de Dios. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen una poderosa influencia sobre nuestras acciones, sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos y sobre lo que obramos. Si son correctos nuestros pensamientos en nobleza y pureza, tal como la Biblia nos los enseña, entonces nuestras intenciones y todo lo que emane de nuestro corazón es correcto. Si tenemos pensamientos desviados, malvados, llenos de perversidad, entonces, hermanos, cometemos los pecados que hemos pensado. Nadie hace nada sin haberlo pensado. Todo lo que hacemos, ya sea positivo o sea negativo, es porque lo pensamos. Entonces, la Biblia nos va a enseñar
cómo nuestros pensamientos deben de estar sometidos a los pensamientos de Dios. Hemos leído aquí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cómo el salmista expresaba su sentimiento hacia Dios con un temor reverente y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista, hermanos, presenta la relación que existe entre el corazón del hombre, donde se generan los pensamientos, y la conducta del hombre. ¿Cuál es la conducta del hombre? El resultado de lo que hay en su corazón. Por eso decía: examíname, oh Dios. O sea, muchas veces nosotros tenemos intenciones que son entenebrecidas por un mal pensamiento. Y si nos dejamos vencer por ese mal pensamiento, entonces las intenciones nobles y puras que yo llevo en mi corazón se desvían. Por eso el salmista clamaba a Dios y le decía: examíname, oh Dios. Dios es omnisciente. Él conoce las intenciones del corazón. Pero nosotros nos debemos de someter al escrutinio divino y pedirle a Dios que si en el fondo, en lo profundo de nuestro corazón, está el amarle, el obedecerlo, y por lo tanto que nuestros pensamientos que emanan deben ser puros y nobles, entonces debemos de pedir el examen divino. El examen divino, hermanos, es para aprobarnos o para rechazarnos. Y conoce mi corazón. Pero también la Escritura dice: pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, una vez más que nuestro corazón es examinado, el Señor nos va a probar. Va a probar si realmente el cambio de corazón que ha obrado la influencia del Espíritu por aceptar el obedecer a Cristo realmente es puro. Por eso dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Es lo que comentábamos. Tal vez usted tenga buenas intenciones. Tal vez usted tenga el temor de Dios. Tal vez usted conozca la ley moral de Dios. Pero si hay pensamientos perversos, vienen a estorbar, vienen a entenebrecer esa buena intención que hay en su corazón. Por eso la Escritura dice: y ve si hay en mi camino si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor, hermanos, escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Nuestros pensamientos, hermanos, en la Biblia son representados por lo que significa el corazón. El corazón es mencionado en toda la Biblia, pero no se está refiriendo al órgano humano, se está refiriendo al simbolismo de lo que representa el corazón. El corazón en la Biblia quiere decir el centro de nuestras emociones, el centro de nuestros sentimientos, el centro de nuestra voluntad, pero también el centro de nuestros pensamientos. Eso es lo que significa el corazón del hombre. Pero la palabra de Dios, hermanos, lo confirma. Y eso es lo que vamos a leer. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 21 y 22, la Escritura dice: porque dentro del corazón de los hombres, y pongamos atención a lo que la Escritura dice, salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón del hombre. Es más, es decir, del simbolismo de lo que representa el corazón. Entonces, la misma Biblia nos dice que los pensamientos, hermanos, salen del corazón.
Y luego nos da una lista de pensamientos perversos, porque nuestro corazón tal vez no ha sido regenerado, o porque nuestro corazón lucha con nosotros mismos por dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. Pero ahora en el camino a Cristo, hermanos, debemos de transformarnos con el poder del Espíritu Santo. Y nos recuerda y nos da una lista de cuáles son esos pensamientos perversos que salen del corazón del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Toda contaminación moral que ofende a Dios son fruto de un corazón pecaminoso o contaminado. Todo aquel creyente que dice amar a Dios, pero tiene un pecado oculto, acariciado o no confesado, no se ha convertido, ni ama al Señor, porque no se somete a sus requerimientos, porque tiene un corazón contaminado. Aquí en el versículo 23 de San Marcos 13, la Escritura sigue diciendo, todas estas maldades a las que se ha referido, adulterios, fornicaciones, malas palabras, maledicencias, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Una vez más, la Biblia insiste que todo mal pensamiento o todo buen pensamiento se generan en el corazón del hombre. El cristiano, hermanos, siempre debe de esforzarse por dejar de ser un débil espiritual. Siempre debe de esforzarse por tener una debilidad moral. Siempre debe de esforzarse por aceptar y hacer lo que la palabra de Dios nos recomienda. Dios nos ayuda a eliminar todo rasgo de carácter negativo, pero también la Biblia nos dice cómo. Si nosotros desarraigamos de nuestro corazón esa lista de perversidades que se generan en un corazón que no ha sido renovado, la misma Biblia nos dice cómo debemos de llenar ese lugar. Porque cuando quita usted algo, lo tiene que llenar con otra cosa. Si quitamos las maldades de nuestro corazón, ¿con qué las debemos de llenar? Con virtudes emanadas de la mente de Dios. Y la Biblia nos presenta, aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, también un listado de buenas acciones, de buenas intenciones que deben de llenar los pensamientos que emanan de nuestro corazón. 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo número 3, la Escritura dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Escritura nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Obviamente no se está refiriendo a las cosas materiales, se está refiriendo a las cosas espirituales. Cómo actuamos, dónde nos desenvolvemos, con qué amistades frecuentamos, de qué hablamos. Todo eso, hermanos, es nuestra vida cotidiana. Pero la vida del cristiano convertido debe de ser diferente, porque nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras acciones de la vida pasada ya no deben de ser las mismas. Por eso la Escritura lo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, es decir, Cristo es el que nos ha transformado.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿quién nos llamó a la vida nueva en Cristo? Nuestro Señor. ¿Quién la aceptó? Todos aquellos que le amamos. Y fue de una manera voluntaria, porque Dios nos convenció a través de su palabra, porque Dios no obliga, Dios convence. Por eso la Escritura dice, todas las cosas. Esta frase nos recuerda que el Señor nos proporciona todo lo necesario para acrecentar nuestra fe, todo lo necesario para preservar la salvación que Él nos ha ofrecido y que nosotros la aceptamos. Únicamente, hermanos, es mediante el conocimiento de Jesús por su palabra revelada por las Santas Escrituras. Aquí en el versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 1, la Escritura sigue diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Este santo libro, hermanos, contiene más de 3.500 promesas de todo tipo. Perdón, arrepentimiento, sanidad, justicia, liberación, de todo tipo. Más de 3.500 promesas. Por eso la Escritura las menciona como preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas no están sometidas, hermanos, o no están limitadas, sino que el Señor las ofrece de una manera abierta para que todo aquel que desee tomar las promesas de Dios, en cualquier momento, hermanos, se las pueda pedir al Señor, porque por eso las dejó escritas. Amén. Para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina. Por medio de lo que Dios nos promete a través de su santa palabra, nosotros podemos comprender la plenitud de la naturaleza divina. Porque Dios es bueno, Dios es amoroso. Dios no desea que el creyente, que el cristiano esté adolorido, esté sufriendo, esté desesperanzado. Dios no desea eso. Por eso nos anima a través de sus promesas a permanecer en la fe. Pero si no las busco a través de su palabra escrita, entonces, hermanos, es como desechar lo que Dios me ofrece. Y ahí es donde nosotros insistimos a que en el culto familiar, Amén. aparte de la adoración, aparte de la oración, aparte del estudio minucioso de su palabra, también traigamos a la mente las promesas que Dios nos promete y que se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso decíamos que un corazón transformado, dejando a un lado el viejo hombre, tiene que ser renovado, renovado por un nuevo hombre, para dejar todo lo que el mundo ofrece por medio de la concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, son los pecados de la carne. A eso se está refiriendo. Son los pecados en los cuales muchos, por medio de nuestra mente, caemos en lascivia, caemos en deseos pecaminosos, y todo eso hay que desecharlo y llenarlo con lo que Dios nos promete por sus promesas. Aquí en el versículo número 5 de 1 Pedro 1, la Escritura dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí ya nos empieza a dar el listado para suplir todo aquello que nos estorba en el corazón, como la lista que hemos leído, lascivias, vicios, malas palabras,
todo eso, hermanos, se desecha y se llena. ¿Por qué? Por lo que la misma Biblia dice. Vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, ser prestos, ser rápidos para entender lo que Dios nos dice y para ponerlo por obra. Por esto mismo, porque somos rápidos y prestos para entender de las cosas de Dios, añadid a vuestra fe virtud. Todo creyente en Cristo tiene fe, porque por fe fuimos convertidos, porque por fe dimos el primer paso para aceptar la salvación que Dios nos ofreció. Por eso dice, a vuestra fe añadid virtud. La virtud, hermanos, es la excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Es decir, para llegar a esa excelencia moral que es la virtud, tenemos que tener el conocimiento de Dios. Y todo eso va a venir a llenar nuestro corazón y ya no va a dar cabida a los malos pensamientos, a los pensamientos malos que nos delatan. Todo esto, hermanos, es un fruto del amor de Dios. Por eso es la recomendación divina. Pero luego concluye que en un corazón regenerado no hay lugar para pensamientos inmorales. Aquí en el versículo 8 de 2 de Pedro 1, la escritura dice, porque si en vosotros hay estas cosas, ¿qué cosas? Lo que hemos leído, que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y si en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y es lo que comentábamos. Cuando desechamos las cosas malas en nuestro corazón, tienen que ser llenadas por cosas buenas, porque nuestro corazón está renovado. Y deben de abundar, porque no nos dejarán estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Estas virtudes, hermanos, desarrolladas en un corazón ya renovado, que es limpio y regenerado, deben de florecer. Por eso dice, abunden y aumentar el poder que Cristo nos da para dejar de estar ociosos. Y este defecto nos hace tener malos pensamientos. La ociosidad nos hace tener malos pensamientos. Recordemos el pasaje donde David, por tomar un momento de ociosidad, cayó en adulterio. Vio a una mujer que lo atrajo y cayó en adulterio. Y no fue su único pecado, porque después él mandó a matar a Urías. Entonces, esos momentos de ociosidad es donde los pensamientos o los malos pensamientos se generan. Por eso la misma escritura nos está diciendo que tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 26, versículo 13, la escritura dice el perezoso, hablando de la ociosidad, el león está en el camino, el león está en las calles. El ocioso, hermano, se caracteriza por imaginar lo que no existe o por pensar cosas contrarias o malas. Y con estos pensamientos justifican su pereza o su ociosidad. No salgo porque el león está en el camino. No salgo porque el león anda en las calles, cuando ni siquiera existe ese peligro. El peligro es el mismo. Y es una manera de justificar su pereza. Y eso pasa cuando los pensamientos se generan. Como David, poníamos el ejemplo de David, él no tenía nada que hacer. Él tenía que estar en la guerra,
pero sin en cambio tomó un momento de ociosidad y cayó en pecado. En el hombre actúa de la misma manera. Cuando el hombre no cumple con sus responsabilidades y se tira a la pereza o a la ociosidad, se generan pensamientos y la mayoría de ellos son negativos, son perversos, son malvados. Por eso la pereza, hermanos, nos hace perder todo sentido de la realidad. Por eso su vida espiritual no crece, sino que va menguando. Sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 55, y el versículo número 8, la escritura lo dice muy claro. Hemos definido que el hombre que no está comprometido en Dios y que su corazón está entenebrecido porque está acariciando el pecado, se generan pensamientos perversos. Y la ociosidad es un motivo para que esos pensamientos perversos se pongan por obra. Pero sin en cambio, para poder el hombre cambiar sus pensamientos, debe de tener una medida. ¿Y cuál es la medida del pensamiento del hombre o cuál debe de ser? Los pensamientos de Dios. La escritura lo dice, porque mis pensamientos, ¿quién está hablando? El Señor. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dice? Jehová. Los pensamientos de Dios, hermanos, son inmensurables. Es decir, no tienen medida, no tienen principio y no tienen fin. La mente del hombre no lo comprende. Pero por lo que la palabra de Dios dice, es una realidad, es una verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No tienen medida los pensamientos de Dios, que están llenos de bondad, están llenos de misericordia, están llenos de justicia, están llenos de piedad, están llenos de amor. Esos son los pensamientos de Dios, que nunca cambia. Amén. El Señor nunca cambia. Sin embargo, hermanos, los pensamientos del hombre con demasiada frecuencia están teñidos o manchados de amargura, de indiferencia, pero los de Dios son de misericordia y de gracia perdonadora. Esa es la medida que el hombre puede pulir sus pensamientos, es tomar la medida de los pensamientos de Dios y por eso está escrito y por eso debemos de aprender. Aquí en el versículo número 9, la escritura dice, y aquí nos hace, hermanos, una ilustración para que entendamos, reflexionemos, mostrándonos el Señor cosas que nosotros conocemos o que nosotros vemos, para ver lo inmensurable que es el poder divino. Y nos pone esta ilustración. Dice, como son más altos los cielos que la tierra. Yo le pregunto a usted, ¿quién sabe la medida que hay entre la tierra y el cielo? ¿Quién la ha medido? Nadie. Por eso son inmensurables. Así son los pensamientos de Dios. Y por eso nos pone esta ilustración. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aún más todavía. O sea que los caminos de Dios, hermanos, debemos de conocerlos. Pero para conocerlos, le tengo que pedir la revelación de Dios a través de su escritura. Los tengo que atesorar en mi corazón. Por eso todo pensamiento que emana del corazón del hombre son puros y son nobles.
Porque los pensamientos de Dios, hermanos, son inmensurables, no tienen medida. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. El hombre, hermanos, se limita a sí mismo porque no conoce verdaderamente a Dios. Por eso nos limitamos. Y para llegar a tener los pensamientos de Dios tenemos que conocerlo a Él. Y eso es mediante la Escritura revelada. Por eso, hermanos, en el mundo existe demasiado pecado, porque no conocen a Dios. O porque si conocen a Dios, no lo obedecen. Entendemos que toda la malicia de diferentes maneras que hay en el mundo es por no tener el temor a Dios, es por no querer obedecerlo, es porque el hombre es el edificador de su propio mal. Y usted va a decir, ¿por qué Dios lo permite? Porque Él, dentro de esa situación, Dios nos da la oportunidad para reflexionar, para pensar y para cambiar. Por eso decíamos que Dios no obliga, Dios convence. La misma palabra de Dios, hermanos, nos hace sentir que muchas veces somos indiferentes a lo que a lo que la palabra de Dios nos dice. El hombre, hermanos, generalmente piensa en su tiempo, qué hace, qué planes tiene, pero sin en cambio Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa, hermanos, en sí mismo, porque el hombre es egoísta por naturaleza. Ese egoísmo lo hace caer en la pretensión, muchas veces cae en el orgullo, pero sin en cambio, hermanos, el hombre que piensa en sí mismo, el pensamiento de Dios está en los seres que Él ha creado, porque los ama. Entonces, mientras nosotros somos egoístas, Dios es bondadoso. Por eso nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. El hombre piensa en lo que puede obtener en cualquier situación. Sin en cambio, Dios piensa en lo que puede dar. Ahí está la diferencia entre el pensamiento del hombre, que es un pensamiento ventajoso y egoísta. ¿Qué puedo obtener? Nadie da sin obtener algo a cambio, pero Dios nos pone la muestra. Mientras uno piensa así, Dios piensa no en lo que va a obtener, sino en lo que va a dar. Jeremías capítulo 29, versículo 11, la escritura dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea que los pensamientos de Dios, hermanos, deben de estar llenos en nuestro corazón. Cuando el Señor dio esta declaración, tenemos que considerar que el pueblo de Dios, hermanos, estaba sometido a la esclavitud de Babilonia. Estaban esclavizados durante 70 años en cumplimiento a la profecía y el pueblo de Dios estaba sometido a un rey pagano que los oprimía, a un rey pagano que los alejaba de su fe en Dios. Sin en cambio, Dios permitió que su pueblo fuera disciplinado porque ellos no habían obedecido. El Señor disciplina cuando no lo obedecemos. Por eso vienen, hermanos, a nuestra vida acontecimientos que nos atribulan, adversidades que nos afectan, porque no obedecemos a Dios, porque nos alejamos de Dios. Por eso el Señor nos dejó una ley moral, nos dejó una ley escrita. Si nosotros nos alejamos de la ley moral y de la ley escrita, entonces van a venir acontecimientos a nuestra vida
pero no como castigo, sino como disciplina. Y fue lo que le pasó al pueblo de Dios. 70 años fueron cautivos por el adversario y Dios lo permitió. Porque ellos no aceptaban la voz de Dios por medio de sus profetas, porque ellos, aun conociendo la ley de Dios, no la obedecían. Entonces el Señor primero les habló, no entendieron, entonces los disciplinó, por eso los mandó 70 años cautivos a Babilonia. Y es lo que estamos leyendo, porque en medio de la adversidad Dios les da esta exhortación, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, aunque estés sufriendo, aunque estés adolorido, aunque estés pasando adversidades, estoy contigo. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del hombre. El hombre piensa que Dios nos castiga. Dios no castiga, Dios disciplina. Pensamientos de paz son los pensamientos de Dios. Aun y cuando estemos en la adversidad, los pensamientos de Dios están en paz. ¿Por qué? Porque en la disciplina nosotros vamos a entender que lo que Dios nos manda es para nuestro propio beneficio. Y Dios no desea que nos perdamos, sino que Dios desea salvarnos. Por eso vienen las adversidades, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, la misma escritura lo confirma, para darlos el fin que esperáis. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos invita, nos exhorta, nos enseña, nos instruye a que hagamos cambios en nuestra vida. Quitemos todo pensamiento impuro de nuestro corazón y pidámosle al Señor que sea el facilitador por medio del Espíritu Santo para buscar los pensamientos de Dios. Por eso decíamos que a la fe le debemos de agregar la virtud, a la virtud conocimiento de Dios, para que este corazón sea regenerado y para que todos los pensamientos que salen de nuestro corazón nos van a delatar y nos van a decir si estamos en el camino correcto o si tenemos que hacer cambios. Por eso en esta oportunidad estamos considerando lo que la Biblia nos enseña acerca de los pensamientos que nos delatan. Porque lo que usted piensa, usted es. Piensa cosas positivas, va a ser bendecido. Piensa maldades y cosas negativas, como lo hemos leído, usted mismo se está forjando su camino. Así que, hermanos, hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta oportunidad y pongamos por obra y pidámosle al Espíritu Santo que nos motive para buscar el pensamiento de Dios. Amén. Estamos llevando la familia, hermanos, estamos llevando el culto familiar. Los pensamientos nos delatan. Somos lo que pensamos. Recordemos que Jeremías 29:11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Los pensamientos de Dios son sagrados. Él desea la paz. Él desea la unidad. Nuestros pensamientos son egoístas. En un corazón bondadoso no puede caber, hermano, la maldad. Pidamos en este día, hermanos, que lo que pensamos, que lo que deseamos, no sea el mal. Porque muchas veces se está, hermano, cuestionando en nuestra mente y en nuestro corazón malas actitudes, venganza, odio, falta de perdón. Lo que piensas, somos. Por eso este día, hermanos, Dios nos está hablando a través de su santa palabra. Busquemos cada día hacer la voluntad de Dios. Que Dios limpie, hermanos, nuestro corazón. Que Dios limpie nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son tan altos como los cielos. Y no se compara nada en lo de nosotros. Los pensamientos que tenemos nosotros
son pensamientos egoístas. En nada se compara el amor de Dios y la naturaleza de Él. Por eso este día, hermanos, pidamos que Dios dé gracia, hermanos, en el área espiritual, en el culto familiar, que es a donde maduramos espiritualmente, crezcamos en la fe, que la oración no mengue, que al contrario, hermanos, enseñémoslos a los niños que hay un culto que se hace de adoración espiritual para Dios cuando la familia se reúne. Hablemos del plan de Dios en la vida de los jóvenes, en la vida de nuestros hijos. Que no permitamos, hermanos, que esos niños con los cuales nosotros lo que enseñamos, ellos lo aprenden. Toda maldad, hermanos, se manifiesta cuando no hay oración, cuando el Señor no visita la casa, cuando el Señor no es el que edifica la casa. Humanamente queremos edificar, pero no lo estamos haciendo bajo firmeza en la roca que es Cristo Jesús. Y te invitamos. Reúne tu familia, no dejes de orar. Dios responde toda oración. Ora con tu esposo, ora con tus hijos. Enseñemos a los niños que esos pensamientos que desde pequeñitos sean correctos. Por eso se está llevando en esta hora, hermanos, el matrimonio, una institución sagrada para Dios, la familia. Desea familias establecidas en su orden y hogares, hermanos, que vivan la paz que el Señor nos da. Te invitamos, no dejes de orar, que esos pensamientos traigan bendición si están con un corazón renovado. Y la renovación viene de Dios. Dios da gracia, hermanos, en edificar familias y en dar su bendición cuando se lleva su palabra. Por eso estamos llevando esta hora, hermano, el matrimonio. Oremos con nuestros hijos y con los jóvenes, hermanos, porque recordemos que en ellos está el vigor y la fuerza, y eso busca mucho el enemigo, desviar a nuestros hijos, porque sabe que es un dolor grande en los padres cuando un hijo se pierde. Pidamos, hermano, que lo que Dios nos ha dado de mayordomía, no lo despreciemos, porque daremos cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer. Pidamos que la oración no falte y que el estudio de su palabra, hermano, es la que nos dará la sabiduría divina y pondrá pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Jeremías 29, 11 y 12 lo dice. Me buscaréis, me hallaréis. ¿Por qué? Porque lo buscaremos de todo nuestro corazón. Ahí está, hermano, la promesa. Búscalo y lo hallarás. Y el Señor promete, hermano, escuchar y oír el lamento de tu corazón a través de la oración. Así es. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es la que llena nuestro corazón. Amén. Debe de haber en nosotros, hermanos, ese motivo para poder permanecer, confiar en lo que Dios promete. Hemos leído que las promesas de Dios, hermanos, son abundantes, son preciosas, como la misma Escritura lo dice. Las debemos de conocer. Y aquí es donde queremos hacer, hermanos, una exhortación más para hacer el culto familiar en nuestro hogar. El culto familiar, hermanos, va a venir a crear un ambiente donde el centro de la atención en nuestro hogar sea Cristo Jesús. Amén. En el culto familiar, hermanos, hay muchos beneficios para el padre, para la madre, para el matrimonio, para los hijos, porque nos reunimos en torno a un altar espiritual. Y ahí es donde la familia, hermanos, apartando un tiempo por las mañanas y por las tardes, se reúnen con el único propósito de adorar a Dios, de tener un pasaje bíblico, de escuchar de su palabra, de poder hacer una oración de protección, de cobertura, de agradecimiento, de perdón, de muchas maneras. De eso se trata el culto familiar. Ahí es donde vamos a sentir ese ambiente natural
que la misma oración y la misma adoración a Dios se van a ir forjando. El culto significa un servicio a Dios. Ese culto, hermano, nosotros generalmente lo desenvolvemos en la iglesia, pero recordemos que nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Por eso el culto es un servicio a Dios. Y ya dijimos cómo, de adoración, de oración, del estudio de su palabra. Ahí es donde nosotros verdaderamente, hermanos, unimos a nuestra familia, fortalecemos a nuestra familia. Ahí es donde nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos reafirmando nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Pero solamente eso puede ser activado en un corazón arrepentido. Y es lo que la Biblia nos enseña. Aquí en el libro de Oseas, que estamos leyendo, en el capítulo 6 y el versículo número 1, el Señor nos hace una exhortación al arrepentimiento. Venid y volvamos a Jehová. O sea, ¿por qué dice venid y volvamos? Porque Dios nos está haciendo una invitación para estar cerca de Él. Por eso dice, y volvamos. ¿Pero por qué nos hace la invitación de venir? Porque nos hemos alejado. Entonces, con estas palabras, hermanos, el Señor nos está diciendo, arrepiéntate y te perdono. Confiesa tus faltas y las perdonas. Venid y volvamos a Jehová. Que esta promesa, hermanos, se quede en nuestra mente. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a excepción de uno, como la Escritura lo dice. El pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Pero de ahí en fuera, hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No viva usted con esa condenación o con la mentira del adversario, que porque su vida ha sido muy maliciosa en el pasado o por alguna circunstancia específica, usted se sienta atado, condenado hacia ese pasado. Si realmente usted se arrepiente, si usted se acerca a Dios en humillación, con dolor, entonces se cumple lo que la Escritura nos dice. Venid y volvamos a Jehová. Ahí está el arrepentimiento. Porque Él arrebató, es decir, Él permitió que pasaras por dificultades, pero después dice la Escritura y nos curará. O sea, Dios no manda el castigo, Dios no manda la adversidad, Dios la permite. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Por eso dice, y nos curará. ¿Cuándo? Cuando me arrepiento de mis faltas. Ahí viene ese refrigerio divino, que con su poder, su misericordia, Él nos acepta nuevamente. Porque si bien nos hemos equivocado y hemos dañado, cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios nos perdona. Y volvemos a tomar el caso de David. Él adulteró, infringió su ley de Dios. Él mandó a matar, infringió la ley de Dios. Dios lo perdonó porque se arrepintió. Sin en cambio, la misma Biblia nos enseña que hubo consecuencias a su pecado, porque aun y cuando se había arrepentido, Dios lo había perdonado, Dios en su justicia nos muestra que van a venir consecuencias, pero las vamos a soportar porque tenemos el poder divino. Hirió y nos vendará. O sea, Dios permite, nuevamente insistimos, en que vengan lastimaduras, pero no a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Un corazón, hermanos, herido por la decepción o porque ha sido atormentado o por cualquier otra cosa, solamente el Señor vendrá a curar y a vendar. La herida, hermanos, sana. Tal vez tarde mucho tiempo, pero sana.
¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para arrepentirnos, para que este corazón, hermanos, genere pensamientos pureza, pensamientos de nobleza y se aleje todo pensamiento impuro. Nuestros pensamientos, hermanos, nos hacen ver la adversidad, nos hacen soportar la disciplina de Dios, porque Dios promete sanarnos y Dios promete vendarnos. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a tener pensamientos puros. Aquí lo estamos leyendo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. La Escritura dice todo lo verdadero, es decir, lo que es sano moralmente, lo que es sano espiritualmente, emanado de la voluntad de Dios, eso es verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo es la verdad y la vida, porque de él emana la pureza, todo lo honesto, todo lo decente, todo lo decoroso, todo lo justo, dice la Escritura. Es decir, un corazón intachable por buenos pensamientos está encima de todo reproche, todo lo puro, sin mancha de pecado, todo lo amable, digno de ser amado. El que da amor recibe amor. Todo lo que es de buen nombre, un hombre honorable, de buena reputación, que esté en armonía con los ideales divinos. De eso debe de emanar nuestro corazón, con eso, con ese tipo de pensamiento, porque la Biblia lo dice, si algo digno de alabanza, en eso pensad, y no pensad en cosas que nos van a perder. Filipenses capítulo 4 y el versículo número 7, la Escritura dice, y la paz de Dios, Amén. que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ¿quién puede conocer la paz y el reposo de Dios? Solamente cuando estemos en un estado, hermanos, de entrega total a Dios, a pesar de la adversidad, en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, podemos sentir la paz de Dios. Y aquí es donde nuestros pensamientos nos atormentan. Porque ¿cómo puedo yo estar en paz cuando estoy sufriendo? Nuestro entendimiento no lo razona. Por eso decíamos, bueno, más bien la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sin en cambio, la Escritura nos los muestra y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos leído la Biblia, hermanos, y como siempre es nuestro deseo que toda promesa, que lo que hemos leído en la palabra de Dios con un escrito está, venga y se siembre en nuestro corazón, que si hemos de hacer cambios en nosotros mismos, que la palabra de Dios, hermanos, sea la que nos convenza, que demos frutos dignos de alabanza para glorificar el nombre de Dios, pero también debemos de tener la disposición para obedecer lo que la misma palabra de Dios nos ha ministrado. Amén. Los pensamientos nos delatan. La reflexión de este día, queridos hermanos, es para el culto familiar, para la familia. Vamos a consagrar este tiempo, hermanos, en las manos de Dios, para que edifique la casa y que lo que se vive en el hogar sea para familias felices, integradas, y que toda división sea quitada a través de la oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque has hablado, Señor, nuevamente, nos has dado la luz y la dirección
Rogamos para que nuestro corazón esté sensible, Señor, y que la influencia de la presencia del Espíritu Santo cautive la mente y el corazón de los padres, y que todo lo que se lleve en la familia, Señor, es porque tú lo has demandado. Bendice los hogares, las familias, bendice a nuestros hijos y nietos, y que ellos conozcan el amor de Dios a través, Señor, del conocimiento de tu verdad. Te pido, Señor, por los matrimonios y rogamos para que el culto familiar, Señor mío, esté en cada hogar y en cada familia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y vivamos cada día en esa atmósfera que da la presencia de Dios a través de la oración. Bendiciones. Amén.